Mi hermano, la muerte y la resurrección de Cristo son el cumplimiento de profecías y promesas del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta los profetas, el Antiguo Testamento anticipa la venida del Mesías. La historia de la redención es una narrativa cohesiva que culmina en Cristo. Los pactos, las promesas, las profecías, todos encuentran su cumplimiento en la crucifixión y la resurrección, confirmando así la fidelidad de Dios a sus promesas. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de diciembre y la Navidad se está acercando rápidamente. La semana pasada exploramos el tema de la redención prometida y esta semana nos estamos enfocando en la redención cumplida, reflexionando sobre cómo Dios, a través de su Hijo, hizo realidad esa redención prometida. Recuerda esto, mi hermano. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hoy vamos a estudiar lo que es el clímax de la historia de la redención. Vamos a explorar cómo la muerte y la resurrección de Cristo transforman nuestra relación con Dios y nuestras vidas. Vamos a reflexionar sobre la expiación, la propiciación y el poder del sacrificio de Jesús para cubrir nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios. Además, vamos a celebrar la victoria sobre el pecado y la muerte que encontramos en su resurrección, una garantía de esperanza y vida eterna. Así que si tienes una Biblia, busca Génesis capítulo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quiero comenzar compartiendo un testimonio personal. Soy hijo de pastor y crecí en la iglesia y de hecho asistí a una escuela cristiana donde se predicaba a Cristo y se nos enseñaban las historias de la Biblia. Sin embargo, durante una buena parte de mi vida cristiana, el Antiguo Testamento no era muy importante para mí. Conocía las historias, las más famosas que aprendí en la escuela dominical, y estas nos desafiaban a ser buenos hijos, a obedecer a Dios y a tener fe. Pero cuando empecé a leer la Biblia por mi cuenta, entendí que había muchísimo que no comprendía. Había violencia, pecado a nivel nacional, maldad, incluso en los héroes de las historias como David, Sansón, Gedeón y Salomón. Y también había una gran cantidad de idolatría, leyes detalladas que parecían imposibles de cumplir y mensajes realmente aterradores de juicio contra Israel y Judá. Y todo esto estaba lleno de tristeza y sufrimiento. No fue hasta que aprendí la clave que abre las Escrituras que realmente comencé a disfrutar del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa clave? La que te compartimos con frecuencia en este programa, mi hermano. Que la historia de la redención en Cristo es la historia de toda la Biblia y que debemos entender esos pasajes difíciles a la luz de esta obra redentora. Esta revelación cambió mi vida. Me di cuenta de que muchos de los sermones que había predicado cuando era un joven predicador carecían de lo único que da verdadero poder a un sermón: la esperanza de perdón y vida eterna ofrecida por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio.
que es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. Y no es que no conociera el Evangelio antes, pero no sabía que no era solo un mensaje más dentro de las Escrituras, sino la línea melódica que une toda la Biblia en una sinfonía de gloria a Dios por su justicia, su gracia, su misericordia y su amor demostrados en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque nuestra misión en el Faro no es simplemente enseñarte las Escrituras. Queremos ayudarte a ver en ellas lo que es nuestra única y verdadera esperanza. Cristo entregado por ti para el perdón de tus pecados y para el don de la vida eterna. Como decimos constantemente, no es tu obediencia lo que te reconcilia con Dios. Tendrías que ser perfecto, obedecer perfectamente toda tu vida para ganarte la vida eterna. Y las historias del Antiguo Testamento nos muestran una y otra vez que nadie lo ha logrado. Ni Adán y Eva, que vivían en un mundo sin necesidad. Tu experiencia personal debe confirmártelo también. Pero la Biblia nos revela que hay uno perfecto. Solo uno, que es Dios y es hombre, que nos compró con su sangre a gran precio, y a Él proclamamos todos los días, semana tras semana, Cristo, desde toda la Biblia. Amén. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a recordar que la semana pasada aprendimos que la redención es todo lo que Dios ha hecho para reconciliar y restaurar nuestra relación con Él y a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Vimos que Dios estableció un pacto con el primer hombre, un acuerdo en el que la condición para que Adán y sus descendientes pudieran disfrutar de la creación y vivir en el propósito de Dios dependía de su obediencia. Sin embargo, Adán, ¿qué hizo? Desobedeció, y la condenación resultante de romper ese primer pacto introdujo el sufrimiento y la muerte para él y para todos sus descendientes. Eso nos incluye a ti y a mí. Ahora, a pesar de esto, Dios en su gracia ya tenía un plan para redimirnos. Este plan fue establecido entre las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo y es la base de la gracia que disfrutamos hoy en Cristo. El Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, diseñó la salvación y envió al Hijo para redimir a su pueblo. El Hijo, en conjunto con el Padre y el Espíritu Santo, aceptó hacer todo lo necesario para salvar a ese pueblo. Y el Espíritu Santo, a su vez, se comprometió a aplicar esa obra de Cristo en nosotros, asegurando nuestra salvación, escúchame, para siempre. Este pacto de redención, así lo llamamos, se convierte en la base de todas las promesas de Dios. A nuestros primeros padres, Dios les prometió que un descendiente de ellos pisotearía la cabeza de la serpiente, aunque ésta le mordería el talón. A Abraham lo llamó y le prometió una tierra y una nación, y que a través de su descendiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A Moisés y al pueblo de Israel los libró de la esclavitud con tremendos milagros y les dio la ley para guiarlos y establecerlos como el mismo pueblo prometido a Abraham, junto con sacrificios que apuntaban al sacrificio mayor que iba a venir. A David le prometió un descendiente que se sentaría por siempre en su trono, estableciendo justicia y un reino que no tendría fin. Y a través de los profetas, Dios fue añadiendo detalles y promesas sobre el Hijo prometido y lo que haría por su pueblo escogido. Todos estos pactos y promesas formaban parte del mismo pacto de gracia que aseguraba que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, todo por pura gracia. Esto ha sido un resumen de lo que hablamos la semana anterior. Y esta semana hemos visto que con el nacimiento de Jesús, el Hijo eterno del Padre hecho hombre y nacido de mujer, estas promesas del pacto comenzaron a cumplirse. Ayer aprendimos que en su vida terrenal, Jesús, que es nacido bajo la ley, cumplió el mismo pacto que Adán no pudo cumplir a través de su obediencia perfecta. Y mi hermano, lo hizo como nuestro representante. Así como Adán representó a toda la humanidad
en su caída, Cristo nos representó a todos nosotros, los que por gracia hemos puesto nuestra fe en Él. Hoy llegamos a la culminación de la historia de la redención, el punto clímax de un relato profundo y transformador. La redención prometida se manifestaría a través de una injusticia humana que en realidad formaba parte de la perfecta justicia de Dios. Cristo, como mencionó Pedro en Hechos 2:23, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Un hombre justo y perfecto sería acusado falsamente y condenado injustamente a una muerte espantosa en la cruz. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria del enemigo, mi hermano, era en verdad el cumplimiento triunfante de la redención prometida. Amén. Ahora, lo primero que vamos a ver es la importancia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no es un evento aislado, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, esto no es uno de los temas importantes de la Biblia entre muchos. Es el punto central que nos ayuda a entender todos los demás. Y para entenderlo mejor, vamos a hablar de algunas palabras importantes que los cristianos usamos, dos en particular, que a veces no entendemos. Primero, vamos a ver que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. En otras palabras, hizo expiación por nosotros. ¿Pero qué significa la expiación? Génesis 3:7 dice que cuando Adán y Eva pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cubrieron? Porque, según Génesis 3:10, sintieron temor, sintieron vergüenza. Y este es el resultado del pecado. Génesis 3:21 nos dice que luego el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora, esto, mi hermano, demostró algo de la gracia y el plan de Dios. Un animal fue sacrificado para cubrirlos y quitar su vergüenza. El animal muere para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y a lo largo del Antiguo Testamento, los hombres ofrecieron sacrificios a Dios con el mismo propósito. La muerte de la criatura recuerda la seriedad del pecado y cubre los pecados del que ofrece el sacrificio. Este es el significado de la palabra expiación. Es un sacrificio que cubre el pecado. Estos sacrificios anteriores eran imperfectos y se debían repetir, pero de una manera perfecta y absoluta. La muerte de Cristo proveyó eso para nosotros. Ahora, la segunda palabra importante es propiciación. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Propiciación significa satisfacción. La muerte de Cristo en la cruz fue una muerte expiatoria, cubriéndonos, quitando nuestro pecado, pero también fue la propiciación por nuestros pecados. Es decir, una muerte en nuestro lugar que satisfizo las demandas de la ley, que demandaban la muerte del pecador y la vindicación de la justicia de Dios. Ahora, si todo esto te suena un poco seco o confuso, déjame decírtelo de una manera más sencilla. Tu pecado te estaba matando, mi hermano, porque te separaba de Dios. Cristo vino sin pecado y cumpliendo perfectamente todas las demandas de la ley de Dios, ofreció esa vida perfecta en tu lugar. Su muerte te cubre, satisfaciendo las demandas de la ley de Dios y su justicia. Isaías 53:5-6 lo dice de esta manera. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Expiación y propiciación. Jesús logró esto
para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos tener vida en Él. En la cruz, el Hijo de Dios tomó sobre sí el peso del pecado del mundo y murió en nuestro lugar. Con la muerte de Cristo, la justicia de Dios queda satisfecha y la reconciliación con Él es posible. Esto lo vemos en Mateo 27:51 de una manera muy poderosa. Ahí vemos el velo en el templo que se rasgó en dos de arriba abajo, simbolizando el acceso ahora abierto a través de la muerte de Cristo a la presencia de Dios. Otra vez, la crucifixión es el clímax de la historia de redención que se inicia en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios de animales prefiguraban el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ahora, a veces la gente pregunta por qué es que Dios no pudo haber llevado a cabo la redención sin Cristo morir. ¿No pudo haber simplemente perdonado a los pecadores? Suena razonable, ¿verdad? No, mi hermano, eso sería injusticia. Dios no puede ser injusto. Mira cómo Pablo explica esto en Romanos 3, del 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, mi hermano, escucha esto. Cuando Cristo muere para satisfacer la justicia de Dios, podemos ver a través de su muerte que Dios es justo. Si Cristo no muere, no podemos saber que Dios es justo, porque perdonándonos gratuitamente sin el sacrificio de su Hijo sería decir que nuestro pecado no importa. Pero es un problema grave. Y el mensaje aquí, mi hermano, es fundamental. Cristo murió en lugar de los pecadores, asumiendo una pena que nosotros merecíamos. ¿Qué significa? Nos muestra la inmensa misericordia de Dios, al mismo tiempo que nos enseña que el pecado es un problema muy serio, tan grave que solo la sangre del Hijo de Dios podía satisfacer la necesidad. Esta verdad nos invita a tener fe para recibir el perdón, pero también nos recuerda que a la luz de esa redención debemos vivir con amor y obediencia al Dios que nos amó de una manera tan profunda. En Romanos 5, del 6 al 11, Pablo nos explica que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, este acto de gracia no solo revela el profundo amor de Dios, sino que también establece la base de nuestra reconciliación con Él. La muerte de Cristo en nuestro lugar, su expiación sustitutiva, es la forma en que Dios cumple sus promesas de redención. Esta verdad nos llena de esperanza y nos invita a responder con gratitud y con fe. Ahora, nos queda ver una cosa más. Vamos a ver cómo la resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte de Cristo nos proveyó perdón y reconciliación, pero esto no es lo único que necesitábamos. Necesitábamos una restauración a la vida. Cristo murió y al tercer día resucitó. La tumba no pudo contenerlo. Nuestra esperanza resucita con Él y esa resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección y su triunfo sobre la muerte. En 1 Corintios 15, del 20 al 22, Pablo dice lo siguiente: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mi hermano, esto es glorioso. La resurrección de Cristo es el primer fruto de la victoria sobre la muerte. Esta victoria no solo asegura nuestra resurrección futura, sino que también transforma nuestro presente. Nos da confianza para enfrentar la vida con fe y con esperanza. Nos permite vivir
sabiendo que la muerte física no es el final de la historia. Me gusta como lo dice un himno bien conocido: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Mi hermano, la muerte y la resurrección de Cristo son el cumplimiento de profecías y promesas del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta los profetas, el Antiguo Testamento anticipa la venida del Mesías. La historia de la redención es una narrativa cohesiva que culmina en Cristo. Los pactos, las promesas, las profecías, todos encuentran su cumplimiento en la crucifixión y la resurrección, confirmando así la fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes para los creyentes hoy. La muerte y la resurrección de Cristo no solo son eventos históricos, son realidades vivas, transforman nuestras vidas. Vivir en la resurrección significa vivir en esperanza y propósito. Los que creemos en Cristo hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en Romanos 5:1. Y esto significa que podemos vivir sin temor. Podemos amar y servir a Dios con gratitud. Podemos enfrentar pruebas y desilusiones sin perder la esperanza. Como dice otro himno que me encanta: de paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ahora tengo que decirte que esa frase, alcancé salvación, no es una traducción perfecta. En inglés literalmente significa está bien con mi alma. En otras palabras, tengo paz, descanso en Cristo, soy suyo, pertenezco a Él. Qué consuelo, mi hermano, qué aliento. Así que yo te invito a responder a la redención de Cristo a través de la fe y la obediencia. Tu identidad como hijo de Dios se basa no en la perfección de tu vida, sino en su sacrificio y victoria. Puedes vivir en la luz de la esperanza y compartir el evangelio y participar en la misión de Dios en el mundo como agente de su gracia y su verdad. Mi hermano, la muerte y la resurrección de Cristo son el centro de la fe cristiana y el cumplimiento de las promesas y los pactos de Dios. Y a través de esta redención cumplida, encontramos nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra esperanza en ese plan redentor de Dios. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, la historia de la redención no es solo un relato antiguo, es tu historia, es nuestra historia, la de todos aquellos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hoy, el Cristo que murió y resucitó te está llamando a encontrar en Él esa paz que tanto necesitas, la paz que brota de una reconciliación con Dios y que transforma cada rincón de tu vida. No hay carga de pecado demasiado pesada, ni temor tan grande que el sacrificio y la victoria de Jesús no puedan transformar. Ven a Cristo con fe, descansa en su obra perfecta y vive con la esperanza segura de la resurrección. Oremos. Padre, gracias por tu redención cumplida. Gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque a través de Cristo tenemos esta esperanza poderosa de perdón de pecados, de vida eterna, de una relación contigo que, Señor, no solo es una bendición esperada en el futuro, sino una bendición presente. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene a través de Cristo. Hoy te pido que nos ayudes a descansar en esa paz y a vivir vidas de gratitud, de obediencia, de amor para tu gloria y tu honra, Señor.
Y Padre, yo te pido por esas personas que todavía no han creído, que quizás ahora mismo están luchando con esta idea de poner su fe en Cristo. Sabemos que solo por medio de tu Espíritu Santo pueden abrir los ojos. Te pedimos, Señor, que abras sus ojos, que les des fe hoy para creer y descansar en tu promesa. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Redención Cumplida. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.